la Bhaktivinoda Thakura, se dice que uno debe considerarse siempre bajo y caído. Y esta es la característica de todos los Vaishnavas del Señor. Porque la mayoría de las entidades vivientes se chiflan, se identifican con el ego falso y se creen los grandes devotos. Pero un verdadero devoto se cree el más bajo y caído. Y esta es la manera como Srila Bhaktivinoda Thakura nos exhorta a que seamos humildes. ¿Qué significa una pajilla en la boca? Quiere decir escuchar sumisamente sin hablar, porque cuando alguien no es sumiso al escuchar, ya tiene el argumento fabricado antes de que le digan lo que le van a decir. O sea, ni siquiera sabe qué es lo que le van a decir, ya tiene el argumento fabricado. Entonces eso se llama orgullo. Entonces Srila Sridhara Maharaj también dice que sentirnos desválidos, sentirnos bajos y caídos es una calificación, pero, o sea, sí, sí es un estado cuando alguien se siente caído, realmente no está tan caído, pero cuando alguien se siente avanzado, él sí está realmente caído. Porque, ¿qué significa considerarme avanzado? Ya no necesito escuchar más de nadie, ni siquiera de Krishna. Entonces, sí, la Sridhara Maharaj dice que en el mundo espiritual se anda sobre la cabeza y no en los pies. ¿Qué significa andar sobre la cabeza? Todo tiene su simbolismo. Andar sobre la cabeza es estar siempre dando reverencias, tanto a los devotos del Señor como al Señor mismo. Entonces, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Janmadhyasya Yatona Jaritastascharsvavigyasvara Tenebrahma Hridayadikavaje Muhyantidaturayaham Tejo Vari Mritam Vinimayo Yatri Sargo Mritsam Damnaspena Sanirastakvakam Satyam Param Dimahi. Oh, oh, mi querido Señor Sri Krishna, Hijo de Vasudeva, personalidad de Dios omnipresente. A ti te ofrezco mis respetuosas reverencias. Yo medito en él, el Señor Sri Krishna, porque él es la causa primordial de todas las causas, de la creación, conservación y destrucción de los universos manifestados. Él está directa e indirectamente consciente de todas las manifestaciones y es independiente, pues no existe ninguna otra causa más allá de él. En el principio fue únicamente él quien impartió el conocimiento védico en el corazón de Brahmaji, el ser viviente original. Él hace que hasta los grandes sabios y semidioses se engañen, tal como uno lo confunde en las representaciones ilusorias del agua que se ve en el fuego
o de la tierra que se ve en el agua. Únicamente él, los universos materiales manifestados temporalmente por las reacciones de las tres modalidades de la naturaleza parecen reales, aunque son irreales. Por consiguiente, yo medito en eternamente en la morada trascendental, la cual siempre está libre de las representaciones ilusorias del mundo material. Yo medito en él porque él es la verdad absoluta. Entonces recuerdo palabra Maharaj. Dice que una una cuerda con una serpiente no está bien. Entonces, cuando uno se atrae a las formas móviles e inmóviles de este mundo, está viendo las cosas de una manera errónea, porque está viendo a Maya como algo muy atractivo. Sin percibir de que ella es como una serpiente venenosa que viene a inyectarnos su veneno. Y preguntándole, mi querido Julano, ¿usted es capaz de hablarme a mí? Y entonces el hombre contestaba, sí, mi querido rey, yo soy capaz de hablarlo a usted. Y entonces el rey dijo, no, yo no creo que usted sea capaz de hablarme a mí. Y el hombre quiso insistir de que sí. Y entonces el rey ahí mismo lo rechazó y le preguntó a otro. Y así los entrevistó a cada uno, hasta que llegó donde alguien que se acomodó a la mentalidad del rey. Entonces llegó el momento en que llegó donde alguien, oiga, oiga, ¿usted es capaz de hablarme a mí? Entonces él contestó, sí, mi querido rey, yo soy capaz de hablarlo a usted. Y entonces el rey dijo, yo no creo que usted sea capaz de hablarme a mí. Entonces el hombre inmediatamente contestó, no, mi rey, yo tampoco creo que sea capaz de hablarlo a usted. Entonces pasó la prueba. Entonces, porque si yo voy a hablar a alguien y le llevo la contraria, ¿dónde queda la adulación? Esa es la moraleja de esta historia, de este pasatiempo. Entonces, esa es la calificación que todos necesitamos adquirir para merecer entrar
al reino de Dios, a Goloka Vrindavana, o por lo menos a Vaikunta. Eh, Entonces, Om Gyana Timirandasya Janan Jana Salakaya Chapsurun Litam Jana Tasma Shri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi arte espiritual ha abierto mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él yo le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Y luego Maharaj Ki Jai. De Madre Rohini, bienvenida, Hare Krishna. Reverencia a todos, mi Reverencias, reverencias, querida. Maharaj. Buen día. Entonces repitamos los últimos Ya, dos versículos y continuamos hasta ahora, hasta donde llegamos. sí, Maharaj, pues estamos en el capítulo 19, titulado El rey Yayati alcanza la liberación. El día de ayer terminamos con el texto 25, leímos el texto 25. Leo dos anteriores, dos versos para entrar en contexto. Sí, Madre, por favor. Después de muchísimos años de disfrute, oh rey Parikshit, Yayati se había acostumbrado a la complacencia de los sentidos, pero en un momento la abandonó por entero, como un pájaro que sale volando de su nido tan pronto como le crecen las alas. Por haberse entregado plenamente a la suprema personalidad de Dios Vasudeva, el rey Yayati se liberó por completo de la contaminación de las modalidades materiales de la naturaleza. Debido a su estado de autorrealización, logró fijar la mente en la realidad trascendental para Brahman Vasudeva, y de ese modo acabó por elevarse a la posición de sirviente personal del Señor. Entonces, hoy nos toca el texto 26 que dice: Cuando escuchó la narración de Maharaj Yayati acerca del macho cabrío y su hembra, Devayani entendió que aquella historia, bajo la apariencia de una divertida anécdota, no era una simple broma de las que suelen intercambiarse los esposos, sino que pretendía despertar en ella la conciencia de su posición constitucional. Significado: una persona que despierta de la vida material entiende su verdadera posición como sirviente eterno de Krishna. Esto se denomina liberación. Muktirhita Vanjata Rupam Swarupena Vyavastitihi. Bhagavatam 2:10-16. Bajo la influencia de Maya, todos los que viven en el mundo material piensan que son el señor de todo. Ahankara Vimudatma Kartahamiti Manjante. Piensan que no existe Dios ni controlador alguno y que son independientes para hacer lo que les plazca. Así, así es el condicionamiento material. Cuando una persona despierta de ese estado de ignorancia, se dice que está liberada. Maharaj Yayati había liberado a Devayani del pozo y finalmente, como esposo consciente de su deber, la había instruido con la historia del macho cabrío y su hembra, y de ese modo la había liberado del erróneo concepto material de felicidad. Devayani estaba perfectamente capacitada para entender a su liberado esposo. Por eso, como esposa fiel que era, decidió seguirle. Ya. Ya, y quiere explicar algo. Pues sí, es increíble el papel del esposo cuando no es un Grihamedi, cuando es un Grijasta, nos da ese ejemplo. Dentro del Varnasrama Dharma, el Grijasta, una vez que, si es que tuvo la bendición de tener la instrucción de un maestro espiritual, obviamente tiene esa formación, tiene esa conciencia y puede liberar a su esposa. El Grijasta tiene que actuar como Brahmana, tiene que actuar como Kshatriya, tiene que actuar como ese rey que en algún momento rescató a la princesa que estaba desnuda y tirada en el pozo. Y obviamente, pues surgió la pasión y se enamoró de ella y la complació en todo lo que ella quiso, pero
Él tenía una formación espiritual, él era un rey, él era una persona con el conocimiento adecuado, con el entrenamiento espiritual que se requiere y obviamente la liberó, le dio esa instrucción. ¿Por qué? Pues porque se nos ha explicado de muchas formas que a la mujer se le debe de proteger. Se le debe de proteger porque es uno demasiado sentimental, es uno muy fácil de manipular en muchas cosas, en muchos aspectos. La mujer tiene muchas características de fortaleza, de fuerza, de poder, tiene muchos atributos, pero requiere de la instrucción, del amor y del apoyo de una autoridad masculina que la pueda guiar. Por eso es tan importante que no a nada más a una niña, a todos en general, a los niños se les debe de proteger y de entrenar. El rey Yayati finalmente, después de haberse complacido mucho, de haber disfrutado, de haber conocido todos los placeres materiales, tuvo la bendición, tuvo el conocimiento, la inteligencia espiritual para entender que ya había llegado el punto en el que tenía que volverse un pranaprasta. Y aquí se nos está diciendo que ella ya tenía también la capacidad, gracias al tiempo que estuvo con él, de entender que, de conocerlo, pues, de poderlo apoyar. Y fue un acto pues muy glorioso por parte de ella decir, lo acompaño, ¿no? O sea, les pasaron mil cosas, tuvieron muchas experiencias, pero finalmente prevaleció la virtud, prevaleció la verdad. El rey asumió su responsabilidad como padre, como amigo, como rey, como esposo, como instructor en este caso, y enseñó a su esposa lo que tenía que enseñarle, y ella lo aceptó. Aquí hay muchas enseñanzas en este simple texto, maestro. Está muy interesante. Gracias. Em, ¿En qué verso vamos? En el 26. ¿Y tiene cuántos versos el capítulo? 29 nada más, maestro. Y el que sigue son los dos juntos, textos 27 y 28. Ah, bueno, entonces sí puede continuar. Sí, señor. Textos 27 y 28. Devayani, la hija de Sukracharya, se dio cuenta entonces de que los vínculos materiales con su esposo, los amigos y los familiares son como los que se establecen entre los turistas y un hotel. Los vínculos con la sociedad, la amistad y el amor son creación de Maya, de la suprema personalidad de Dios, exactamente como en un sueño. Por la gracia de Krishna, Devayani abandonó su posición imaginaria en el mundo material, fijando su mente por completo en Krishna, logró liberarse de los cuerpos denso y sutil. Significado. Debemos convencernos de que somos almas espirituales, partes integrales del Brahman Supremo, Krishna, pero que, por alguna razón, hemos sido atrapados por las cubiertas materiales de los cuerpos densos y sutiles, componentes de tierra, agua, fuego, aire, éter, mente, inteligencia y ego falso. Debemos saber que los vínculos con la sociedad, la amistad, el amor, el nacionalismo, la religión, etcétera, no son más que creaciones de Maya. Nuestro único deber es volvernos conscientes de Krishna y ofrecer a Krishna todo el servicio que nos sea posible en nuestra condición de seres vivos. De ese modo, nos liberaremos del cautiverio material. Por la gracia de Krishna, Devayani alcanzó ese estado gracias a las instrucciones de su esposo. Ya. Em, ya se terminó. Sí, señor. Entonces vamos a complementar aquí con el hermoso Bhagavad Gita. A leer para reforzar el tema.
que se habla de la liberación del rey Yayati. Pero aquí Krishna nos da algunas instrucciones también en el capítulo 14, titulado Las tres modalidades de la naturaleza material. Capítulo 14, texto 1. La Suprema Personalidad de Dios dijo: te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento, con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Significa que te estoy haciendo una gracia si la Prabhupada aquí ya. Desde el séptimo capítulo hasta el final del 12º capítulo, Sri Krishna revela en detalle a la verdad absoluta, la suprema personalidad de Dios. O sea, Krishna mismo está mostrándose, ¿no? Está revelando la verdad absoluta. Ahora el propio Señor está iluminando más a Arjuna. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. Si uno entiende este capítulo a través del proceso de la especulación filosófica, llegará a comprender el servicio devocional. O sea que especulando también se puede llegar a Krishna, pero ahorraría uno mucho tiempo y energía escuchando a la fuente correcta, porque no es lo mismo experimentar algo que uno no sabe cómo se hace a hacer algo que alguien que sabe les está enseñando. Y eso es lo que se conoce como el Guru Parampara, la sucesión discipular. Se dice que hay conocimiento ascendente y conocimiento descendente. Entonces el ascendente se conoce como especulativo, especulación mental. Y el descendente es el que viene directamente del mundo espiritual, del Maestro Supremo, y que además llega a nosotros a través de una cadena ininterrumpida de maestros espirituales. La personalidad suprema explica que La personalidad suprema explica qué son esas modalidades de la naturaleza, cómo actúan, cómo atan y cómo brindan la liberación. El Señor Supremo proclama que el conocimiento que se explica en este capítulo es superior al conocimiento que se ha dado hasta ahora en otros capítulos, por el hecho de entender este conocimiento. Varios sabios eminentes lograron la perfección y se trasladaron al mundo espiritual. El Señor explica ahora de una mejor manera el mismo conocimiento. Este conocimiento es muy superior a todos los demás procesos de conocimiento que se han explicado hasta ahora. Y con él, y con él muchos han logrado la perfección. Así pues, se espera que aquel que entienda este 14º capítulo logre la perfección. Entonces ya sabemos que las almas condicionadas nos hallamos atrapados
en la jurisdicción de las tres modalidades de la naturaleza, que se conocen como bondad, pasión e ignorancia, y que la mayoría de las almas nos hallamos en la ignorancia y en la pasión. Por eso Srila Prabhupada, antes de venir a predicar, pero él ya tenía todo visualizado en su memoria, en su mente. Dice, él todavía no había llegado, pero ya se figuraba estando en Nueva York predicándole a las almas de allí. Dice, qué grande es tu gracia, Krishna, con este caído. Ahora que aquí me tienes, haz lo que quieras conmigo. Pienso que al enviarme aquí guardas algún plan. Si no, no me habrías traído a este horrible lugar. Todos están absortos en pasión e ignorancia. Y al consejo de Vasudeva no dan importancia. Pero si tu gracia sin causa les concedes, todo saldrá correcto, pues tú todo lo puedes. De la pasión e ignorancia se liberarán, y en su corazón no habrá ninguna suciedad. Entonces hay una rivalidad entre las tres modalidades de la naturaleza. Se dice que a veces reina la ignorancia, dominando a la pasión y a la bondad. En otras ocasiones reina la pasión, controlando a la bondad y a la ignorancia. Y rara vez la bondad derrota a la pasión y a la ignorancia, y entonces reina la bondad. Pero aunque la bondad llegue a reinar, su reinado también es temporal, tal como el de la pasión y el de la ignorancia, porque como hay una rivalidad permanente, entonces aunque la bondad llegue a mandar, a controlar, después la derrotará la pasión, la ignorancia. Y entonces otra vez, por eso necesitamos elevarnos a la bondad pura, conocida como Sattva Guna, que ya el alma se sitúa por encima de las tres modalidades de la naturaleza material, porque las modalidades nos manipulan exactamente igual que un títere es manipulado por un titiritero. Entonces aquí viene la pregunta del millón. De todas maneras, nosotros tenemos que ser controlados. Entonces, ¿por quién nos gustaría ser controlados? Porque las escrituras, tanto el Bhagavad Gita como el Srimad Bhagavatam, nos afirman que nosotros no somos capaces de hacer absolutamente nada. No, todo lo que hacemos, aunque creamos que somos nosotros los que lo hacemos, realmente no somos nosotros. Es la Suprema Personalidad de Dios la que actúa en nosotros. Entonces somos manejados como títeres en las manos, pero las modalidades son titiriteros, pero Krishna es el titeritero supremo, y él incluso maneja a Maya.
ya que Maya solamente actúa de acuerdo a la voluntad del Señor Sri Krishna. Ni siquiera Maya puede actuar independientemente. Y aún así las pobres almas condicionadas somos tan ilusas que casi siempre pensamos que podemos actuar por sí mismas, pero en realidad nosotros podríamos compararnos a alguien que está paralítico y que tiene que ser arrastrado en una silla de ruedas. Algunos pueden mover la silla empujando las ruedas de la silla, pero algunos tienen que ser llevados por alguien que conduzca la silla de ruedas. Entonces, nosotros debemos de hacerle repulsa o oposición a estas tres mareas de la naturaleza que nos manejan como un títere en sus manos. Y de todas maneras, seguiremos siendo manejados, pero esta vez por la energía interna de Krishna. Si alguien puede hacer alguna actividad piadosa, es por la gracia de Krishna. No es que fue que me nació y que lo hice. El 10º canto del Bhagavatam, que ya casi comenzamos a estudiarlo, nos dice que alguien ejecuta alguna actividad piadosa únicamente por la gracia de Krishna, que lo induce desde su corazón, lo orienta, lo anima para que haga algo piadoso. Y entonces cuando el alma hace algo piadoso, pues ella va avanzando espiritualmente. Por eso cuando el Señor Krishna le dice a Arjuna, mi querido Arjuna, si no luchas en esta guerra, de todas maneras eres un kshatriya y tendrás que luchar de todas maneras. Si no luchas por una causa justa, tendrás que luchar por una causa injusta. Tendrás que, como hemos dicho de una manera indirecta, si no luchas para complacerme a mí, tendrás que luchar para complacer a Maya. Pero Maya nunca te va a complacer. Maya siempre te va a engañar. En cambio, yo sí soy tu amigo y soy tu protector y soy tu consejero y seré tu auriga. Imagínense, Krishna lo es todo, lo fue todo para Arjuna. Él le dijo a Arjuna, tú simplemente serás un instrumento en esta guerra. Ya todos los soldados de ambos ejércitos están muertos por disposición mía. Tú solamente lucha y vencerás. Entonces, similarmente, tan pronto como nos ponemos del lado de Krishna y permitimos que Krishna sea el que nos guíe, que Krishna sea el que nos aconseje, que Krishna sea el que nos proteja de todos los obstáculos que se presenten en el sendero, entonces
tenemos garantizada la liberación de este enredo material. Tenemos la garantía de ir al mundo espiritual. Tenemos la garantía de volver a casa, de vuelta a Dios. Entonces, se dice que uno tiene que, como mínimo, convertirse en un brahmana para poder entender a la personalidad de Dios. Y un brahmana tiene 9 cualidades, debe tener 9 cualidades. Entonces, ¿cuántas cualidades tenemos nosotros? Eh, a ver si podemos recordar entre todas las 9 cualidades. ¿Quién las puede repetir? Las 9 cualidades de un brahma. La humildad, la paciencia, el conocimiento, la limpieza, la austeridad, Sabiduría, la sabiduría, claro, es bien importante. ecuanimidad, Mm. O y sea, ese Sam tolerancia, está en el 1842. Samudam tapasam cham kantir arjavan evacham yanam viganam astikyam brahma karma svavajam. La serenidad, se nos está olvidando eso, ¿cierto? sí, La señor. se- el dominio de sí mismo, la austeridad, lo que no nos gusta mucho, la austeridad, la pureza, la tolerancia, la honestidad. Esa es la más pesada porque la mayor parte de las veces somos deshonestos, hasta con nosotros mismos. Es, Entonces, entonces se dice, Srila Prabhupada en una de sus conferencias que un brahmana es tan honesto que si lo asaltan, imagínese pues, y el ladrón no le encuentra el dinero, entonces el ladrón le dice, ¿dónde tienes el dinero? Y el brahmana dice, aquí lo tengo, y entonces el ladrón se lo roba. Eso es un ejemplo de gran honestidad, que ni siquiera un ladrón le miente, el brahman. La honestidad, el conocimiento, la sabiduría, la religiosidad. Esas son las cualidades naturales con las que trabajan los brahmanas. Entonces el Bhagavatam se dice que como mínimo tenemos que llegar a ser brahmanas para poder entender los Vedas. Si no llegamos a ser como brahmanas, no vamos a entender, nunca vamos a entender los Vedas. Ahora aquí viene el texto 2. A ver, madre, usted que lee muy bien, si quiere busque el Bhagavad Gita, capítulo 14, texto 2. Bueno, yo al leer claro, este me lo ubico. sí, aquí lo tengo. Ah, bueno. Yo ya anoté las 9, pero ¿quiere que lea el texto también? No, 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 estamos en el capítulo 14. Sí, 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 las tengo anotadas. Cuando usted las iba diciendo, les iba yo anotando. A ver, Dicen usted que para que un brahmana pueda trabajar en comprender y entender los Vedas, debe de tener serenidad, dominio de sí mismo, austeridad, pureza, tolerancia, honestidad, conocimiento, sabiduría y religiosidad. Esas son las 9 ¿Y cualidades. qué significa dominio de sí mismo? Pues No imagínense, dejarnos llevar por la mente, por sentir.
Sí, todas están dificilísimas, maestro. No hay una que diga uno, "Uy, ya la hice con esta", para nada. Todas, todas significan mucho trabajo, todas representan mucha austeridad, mucha fuerza de voluntad, como se nos aconseja. Y yo creo que si le ponemos el toquecito de hacerlo con gusto y con la certeza de que vamos a obtener buenos resultados, pues definitivamente sí los vamos a tener, aunque sea en un mínimo, ¿no? En una mínima proporción, pero claro que funcionan. Es que, es que realmente uno necesita es confiar en Krishna, Eso es confiar en el todo. espiritual. Si uno lucha confiando en Krishna y el maestro espiritual, va a tener la certeza de salir victorioso. Pero si actuamos con desconfianza, entonces no vamos a lograr nada, porque no, al no tener confianza, cómo vamos a avanzar si no confiamos? Fe significa confiar, confianza. Si yo tengo la certeza, por ejemplo, si la Aryan Maharaj, antes de tomar sannyasi, había leído en el Bhagavad Gita que un sannyasi que no debería sentir temor, que porque si sentía temor, entonces ¿para qué tomaba esa orden? Y entonces él, bueno, Krishna, cada uno como que le llegan sus inspiraciones. Y entonces él acostumbraba a cantar yapas allá por el Cerro de Monserrate. Y entonces había una finca donde había unos perros que suprema y que bravísimos, pero varios, como unos tres o cuatro. Y entonces, cuando escuchó el tema del Bhagavad Gita, que un sannyasi no debería sentir temor, dijo, me voy a probar. Y entonces pasó por donde estaban los perros. Y esos perros se le lanzan y guau, 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 y pelando esos caninos, y ya que lo agarraban, y él canta Hare Krishna, y canta Hare Krishna, y canta Hare Krishna, y como que dice, mi querido Señor, si tú me proteges, ellos no me van a hacer ningún daño. Eso significa confiar en Krishna. Y entonces, como confió en Krishna, los perros no lo mordieron y pasó la prueba. Y después de eso, entonces ya estaba listo para tomar la orden de sannyasi. Entonces, similarmente, cuando la gorriona quiso secar el océano, todo el mundo sabemos que ella no era capaz de hacerlo, pero tenía fe de que sí lo podía hacer. Y entonces la fe fue la que la salvó. ¿Por qué? Porque llegó a Dios de Garuda y Garuda sintió compasión de su hermana Pájaro y quiso venir en su ayuda. Y enseguida le dice al océano, mi querido océano, o devuelve los huevos a mi pequeña gorriona, o si no, yo haré lo que ella está haciendo. Entonces el océano sintió miedo y de inmediato devolvió los huevos a la gorriona y de esa manera ella fue feliz. Entonces, similarmente nosotros, lo único que nos hace falta es confianza. ¿Qué dice la décima ofensa de que reitamos todos los días? La décima ofensa es no tener plena Ven fe sí, en el santo nombre del Señor y mantener apegos materiales aún después de haber escuchado muchas instrucciones al respecto. Entonces, lo único que nos falta para superar todo es fe en el Señor. Fe significa confianza, por eso hay tres cosas en el Upasamrita: confianza, perseverancia y determinación. O sea que aunque se demore para llegar al resultado que estamos esperando,
Debemos seguir con la misma confianza de que sí lo vamos a lograr. En el momento en que dudemos de que lo vamos a lograr, ya perdimos la batalla. Uno tiene que confiar hasta el último momento. Ay, María, le voy a contar otra de mis anécdotas. Eh, Ustedes se pueden imaginar, es algo increíble. Había un hombre que vivía al margen de la ley, o sea, prácticamente un mafioso. Y yo trabajé con él y me salió a deber hace como 45 años, me salió a deber un saldo de 38.000 pesos. Y él no me quería pagar. Y yo le cobré varias veces a las buenas y nada. Y realmente yo he tenido pruebas de fe y las comparto con ustedes, son testimonios importantes. Y entonces yo llegué y dije, mi Señor, yo comencé a pensar fue en el Señor. Yo todavía no sabía quién era Krishna ni quién era Dios, pero sabía que estaba seguro que existía un ser supremo. Yo le dije, mi querido Señor, este señor me debe esa platica y tú sabes con qué propósito vine por aquí. O sea, el propósito tenía un propósito en el trasfondo espiritual. Y entonces este señor no me quiere pagar, mi señor, yo lo voy a amenazar para que me pague. Pero tú sabes, mi señor, que yo no soy capaz de mover ni siquiera un dedo en contra de nadie, pero lo voy a amenazar para que me pague. Y por favor, no permitas que vaya a mover ni siquiera un dedo en contra mía. Y lo amenacé. Y duró, yo creo que días o meses que nos encontramos por ahí en tierra, en partes solas en el campo. Y él andaba con su buena arma de fuego y él nunca intentó hacerme nada. Y a lo último, más bien, me tuvo más miedo él a mí, yo que andaba sin armas. Yo solamente cargaba un machete, que él que andaba con arma de fuego. Y un día en el pueblo, en la ciudad de Codazzi, sentí una mano por la espalda. Tin, tin, tin. Y ahí me volteé a ver y era él. Y le dije, hola, don Fulano, ¿cómo está? Me dice, camina, hombre, que te voy a pagar. Y luego me lleva por ahí para un barrio. Yo temeroso, pero a la vez confiando en Dios y orando desde en ese tiempo yo rezaba el Padre Nuestro y era dele al Padre Nuestro mentalmente y fui a la casa donde él me llevó y metió la mano al bolsillo, sacó un rollo de billetes de 1.000 y como, ¿cuántos que te debo? Hombre, le dije yo, 38.000 pesos, don Julano de tal. Y ahí me cogió y contó y ta, me lo entregó y luego yo lo reconté y ahí estaban. Y le dije, muchas gracias, don Julano de tal. Y salí, y enseguida busqué para Medellín, el buen Codas, y busqué para Medellín. O sea que eso fue un acto de fe similar al de Sila Rillar Maharaj con los perros. Solo que yo creo que no hay diferencia entre un perro y un ser humano que lo ataque a uno. Entonces, bueno, ahí les comparto esa anécdota. No, yo no lo hago por orgullo y no con el fin de que ustedes conozcan la manera de cómo realmente confiar en Dios. Y si uno confía en Dios, Dios nunca lo abandona. Eso lo tengo yo seguro y se los garantizo a todos ustedes. Entonces, ahora sí, madrecita, digamos con el capítulo 14, texto 2. Sí, señor. Permítame un segundito. Texto 2.
Estableciéndose en ese conocimiento, uno puede alcanzar la naturaleza trascendental, la cual es como mi propia naturaleza. Establecido de esa manera, uno no nace al tiempo de la creación ni se perturba al momento de la disolución. Significado. Después de adquirir el perfecto conocimiento trascendental, se adquiere igualdad cualitativa con la suprema personalidad de Dios, liberándose de la repetición del nacimiento y de la muerte. Sin embargo, uno no pierde su identidad como un alma individual. A partir de la literatura védica, se entiende que las almas liberadas que han llegado a los planetas trascendentales del cielo espiritual siempre dependen de los pies del loto del Señor Supremo, ocupándose en su servicio amoroso trascendental. Así, los devotos no pierden sus identidades individuales ni siquiera después de la liberación. Generalmente, en el mundo material, cualquier conocimiento que obtengamos está contaminado por las tres modalidades de la naturaleza material, pero el conocimiento que no está contaminado por las tres modalidades de la naturaleza material se llama conocimiento trascendental. Tan pronto como uno se sitúa en ese conocimiento trascendental, está en la misma plataforma de la persona suprema. Aquellos que no tienen conocimiento del cielo espiritual sienten que después de liberarse de las actividades materiales de la forma material, esta identidad espiritual queda sin forma, sin ninguna diversidad. Sin embargo, así como en este mundo hay variedad material, en el mundo espiritual también hay variedad. Aquellos que ignoran esto piensan que la existencia espiritual se opone a la variedad material, pero realmente en el cielo espiritual se alcanza una forma espiritual. Hay actividades espirituales y a la situación espiritual se le denomina vida devocional. Se afirma que esa atmósfera no está contaminada y que allá uno es igual en calidad al Señor Supremo. Para obtener tal conocimiento, uno debe desarrollar todas las cualidades espirituales. A aquel que desarrolla así las cualidades espirituales, no lo afecta ni la creación ni la destrucción del mundo material. Ya. Bueno, explíquenos algo más desde ese texto. Pues este texto que nos habla de las tres modalidades de la naturaleza material nos está indicando la traducción de Srila Prabhupada es maravillosa, su significado, ¿no? Dice que uno, si adquiere verdaderamente este conocimiento, obviamente va a poder lograr esa liberación que estamos buscando. La literatura védica, nos da toda la información, ¿no? Nos dice que las almas liberadas que llegan a los planetas espirituales, pues ya no necesitan ocuparse como nosotros en estar luchando con estas tres modalidades que nos tienen bien amarraditos. Entonces, aquí también se nos dice que, pues que en este mundo material finalmente podemos obtener muchas cosas, pero si no tenemos conocimiento espiritual, estamos totalmente inmersos en cualquiera de esas tres modalidades, nos gana. Como usted nos explica, ¿no? A veces puede uno actuar en bondad, pero le gana la pasión o le gana la ignorancia y entonces ya el sentimentalismo lo rebasó y ya perdió toda esa fuerza que pudo haber adquirido con ese conocimiento, ¿no? Entonces, se nos dice también que en el mundo espiritual también existe la variedad. O sea que esto es maravilloso porque no se trata de decir ya me liberé y como cuando uno se muere, descansa en paz, ¿no? Para nada. La muerte solamente es un brinquito, es un pasito para seguir evolucionando. Si es que todavía no ha tenido uno la bendición pues de conocer toda esta, toda esta información que se nos da, todas las herramientas que se nos regalan para poderlo lograr. Entonces, la vida devocional, que es la actividad espiritual,
no se contamina. Y entonces uno es igual en calidad al Señor Supremo, claro, en calidad, no en cantidad, como siempre se nos explica, pero cualitativamente sí se puede lograr, aunque cuantitativamente sabemos que somos solamente un granito de arena, ¿no? En un océano, en una playa inmensa. Pero pues lograr esto nuestro sería maravilloso, porque la última frase de este significado dice algo muy especial. Dice, a aquel que desarrolla así las cualidades espirituales, no lo afecta ni la creación ni la destrucción del mundo material. Ya, qué belleza. Ay, madre, qué bonito, muchas gracias. Algo muy especial que dice ahí es que también que cuando uno se libera de las tres modalidades adquiere una naturaleza, dice Krishna, como la mía. Y de hecho, pues como somos parte y porciones de él, pues somos exactamente iguales a él en calidad, más no en cantidad. Y al haber entrado en contacto con esta creación material, pues hemos sido más o menos desheredados de esas maravillosas cualidades que son tres: eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Pero tan pronto como nos liberamos de las cadenas de este enredo material, de estas modalidades, adquirimos una naturaleza como la de Krishna. Quiere decir, así como Krishna es libre, nosotros también llegaremos a ser libres. Y eso es lo que el Señor trabaja tan, mm, digamos, duramente y eternamente, luchando en por de nuestra liberación. Entonces, ahora podemos pasar al capítulo cuarto, texto uno Sí, señor. del Bhagavad Gita. Sí, señor. El capítulo 4, titulado El conocimiento trascendental, nos dice en el primer texto, el Señor bendito dijo, yo instruí esta ciencia imperecedera del yoga al dios del sol Vivasvan, y Vivasvan se la enseñó a Manu, el padre de la humanidad. Y Manu, a su vez, se le enseñó a Ixbaku. Significado. Aquí encontramos la historia del Bhagavad Gita, trazada desde un tiempo remoto, cuando fue entregada a la orden real, los reyes de todos los planetas. Esta ciencia está destinada especialmente para la protección de los habitantes, y por lo tanto la orden real debe comprenderla para ser capaz de dirigir a los ciudadanos y protegerlos del cautiverio material de la lujuria. La vida humana es para el cultivo del conocimiento espiritual en relación eterna con la suprema personalidad de Dios. Y los jefes ejecutivos de todos los estados y planetas están obligados a impartir esta lección a los ciudadanos por medio de la educación, la cultura y la devoción. En otras palabras, los jefes ejecutivos de todos los estados están destinados a propagar la ciencia de la conciencia de Krishna, para que la gente se aproveche de esta gran ciencia y siga un sendero exitoso utilizando la oportunidad de la forma de vida humana. En este milenio, al dios del sol se le conoce como Vivasvan, el rey del sol, el cual es el origen de todos los planetas dentro del sistema solar. En el Brahma Samhita se afirma, Yak Chaksure Sasavitam Sakala Grahanam Raya Samasta Sura Murtira Sheshate Yaham Yashyajñaya Brahmanti Sombratu Kala Chakro Govindam Adipursham Tamahaham Vayami. Ay, qué lindo. El señor Brahma dijo,
Séame permitido adorar a la suprema personalidad de Dios Govinda, Krishna, quien es la persona original y bajo cuya orden el Sol, el cual es el rey de todos los planetas, asume inmenso poder y calor. El Sol representa el ojo del Señor y recorre su órbita. El Sol es el rey de los planetas y el dios del Sol, actualmente de nombre Vivasvan, rige el planeta solar, el cual controla a todos los demás planetas mediante el suministro de luz y de calor. Él rota bajo la orden de Krishna y el señor Krishna originalmente hizo a Vivasvan su primer discípulo en la comprensión de la ciencia del Bhagavad Gita. Por lo tanto, el Gita no es un tratado especulativo para el insignificante erudito mundano, sino que es un libro autoritativo de conocimiento que desciende desde tiempo inmemorial en el Mahabharata, Santi Parva 348, 51, 52. Podemos trazar en la siguiente forma la historia del Gita. Tetrayugado chatato vivasvan manavedadao Manushaloka Briti Artam Sutakexba Kabe Dadao Ixvakuna Cha Katito Pia Lokan Abastitaha. En el principio del Tetra Yuga, el milenio, Vivasvan entregó a Manu esta ciencia de la relación con el Supremo. Siendo el padre de la humanidad, Manu le dio a su hijo Maharaj Ixbaku, el rey de este planeta terrenal y antepasado de la dinastía Ragu, en la cual el señor Ramachandra apareció. Por lo tanto, el Bhagavad Gita existió en la sociedad humana desde la época de Maharaj Ixbaku. Al momento actual, apenas hemos pasado por 5.000 años de Kali Yuga, la cual dura 432.000 años. Antes de Kali Yuga hubo la era de Dwapara Yuga de 864.000 años. Y antes hubo la de Treta Yuga de 1.296.000 años. Así, hace unos 2.005 millones de años, Manu le habló el Bhagavad Gita a su hijo y discípulo Maharaj Ixbaku, el rey de este planeta Tierra. La era del Manu presente tiene un cálculo de duración de 305.300.000 años, de los cuales ya han pasado 400.000 años. Aceptando que el Señor habló el Gita a su discípulo, el dios del sol, Vivasvan, antes del nacimiento de Manu. Una estimación aproximada es que el Gita se habló hace por lo menos 120 400.000 años. 120 millones serán, maestro. Sí, 400.000 años. Y que ha existido en la sociedad humana por 2 millones de años. El Señor lo habló de nuevo a Arjuna hace aproximadamente 5.000 años. Ese es el cálculo aproximado de la historia del Gita. De acuerdo al Gita mismo y de acuerdo a la versión del orador, el Señor Sri Krishna. El Gita fue hablado al dios del sol Vivasvan porque él también es un kshatriya y él es el padre de todos los kshatriyas que son descendientes del dios del sol, o sea, los Surya Vamsa Kshatriyas. Ese conocimiento es apauruseya, o sea, sobrehumano, debido a que el Bhagavad Gita es igual a los Vedas, puesto que fue hablado por la suprema personalidad de Dios. Ya que las instrucciones védicas se aceptan tal como son, sin interpretación humana, por consiguiente se debe aceptar el Gita sin interpretación mundana. Los camorristas mundanos pueden especular sobre el Gita a su propia manera, pero ese no es el Bhagavad Gita tal como es, por lo tanto, tiene que aceptarse el Bhagavad Gita tal como es, de parte de la sucesión discipular. Y aquí se lo describe, perdón, y aquí se describe que el Señor lo habló al dios del sol, que éste se lo habló a su hijo Manu y que Manu se lo habló a su hijo Ixbaku. Ya, qué ya ahí me quedé, madre, qué bonito. significado. Sí,
Pues Bueno, una corroboración, maestro, del Bhagavatam, el canto da- 3, sí, es que el Bhagavad Gita y el Bhagavatam van de la mano. por supuesto. Pero hasta ahorita lo estoy entendiendo, maestro, con la pena se lo confieso. Más o Entonces, menos estoy captando esto. entonces ahí se habla de chatrias, que nosotros somos chatrias, porque pues, dependemos de Surya, Surya avanza. ¿Y quién es un chatria? Chatria es un guerrero. ¿Y contra quiénes tenemos que guerrear? Pues contra Maya. Y para poder vencer a Maya, ¿en quién tenemos que refugiarnos? Pues en Krishna y en nuestro maestro espiritual. Entonces, creo que esta es una buena conclusión sobre el título que estábamos leyendo de la liberación del rey Yayati, porque liberarse uno es estar fuera de la jurisdicción de Maya. Y estar fuera de la jurisdicción de Maya significa estar libre de que los sentidos lo arrastren a uno. Porque cuando alguien no se libera de estas modalidades materiales, los sentidos lo van a arrastrar muy fácil hacia cualquier lado. Silas Yara Maharaj dice que un caballo, si se le aflojan las riendas, correrá libremente, pero tan pronto como se le tiemblan las riendas, el caballo se frena. Entonces, digo, Silas Yara Maharaj dice que alguien que no lo frenen la complacencia de los sentidos, correrá rápidamente hacia el mundo espiritual, hacia los pies del loto del Señor Supremo. Eh, entonces, no cabe, no sobra repetir otra vez que uno necesita. Realmente uno no, yo analicé hace tiempos esta parte, puesto que lo voy a decir. Aunque estamos en un, aparentemente es tan difícil salir de este mundo material, y Krishna mismo lo dice en el Bhagavad Gita capítulo 7 texto 14. Esta mi energía divina, mi querido Arjuna, esta mi energía divina consistente en las tres mareas de la naturaleza, es muy difícil de superar, muy difícil. Pero aquel que se entrega a mí puede cruzarlas fácilmente. Entonces lo único que nos falta es confiar en Krishna. Y si confiamos, nos vamos a entregar a su divina voluntad, tal como Arjuna, cuando tuvo la oportunidad de elegir al ejército, que era como un océano, el ejército de los Yadus, con todos sus armamentos. Qué increíble ese ejemplo, ¿no? Y, y entonces, como se sabía que iba a haber guerra, entonces ahí uno se da cuenta que los malos necesitan pedirle ayuda a Krishna, porque Duryodhana era el símbolo del mal, y él va donde Krishna a pedirle ayuda, mi querido Krishna, voy a luchar con los pandas y por favor tú tienes que ayudarme. Y Arjuna también, mi querido Krishna, yo voy a luchar con mis primos, pero sin ti no soy nada, por favor, tienes que ayudarme. Entonces Krishna dijo, pues de un lado está mi ejército divino con todas mis armas, con todas sus armas. Y del otro lado estoy yo, un Krishna desarmado. Ustedes pueden elegir o mi ejército o a mí. Y Arjuna
simplemente él ya anhelaba fervientemente de corazón escoger a Krishna. Si le tocaba elegir primero a él, elegiría a Krishna. Y entonces, ustedes saben este pasatiempo, ¿no? En el Mahabharata muestran ahí un cuarto y en el cuarto hay una cama y al lado de la baranda superior hay dos sillas, una a la izquierda, otra a la derecha. Entonces Krishna dijo, yo voy a estar en ese cuarto durmiendo esta noche. Ustedes llegan allí, entran, se sientan y cuando yo despierte, al primero que mire, ese tiene derecho a escoger. Y entonces llegó adelante Duryodhana con el, pero Duryodhana iba cegado, era con la ambición de tener el ejército del Señor y no al Señor. Entonces va llegando todo arrogante y todo orgulloso y ni siquiera dio el mínimo respeto. Eso es como si no hubiera, como si hubiera visto una cama vacía ahí, pero Krishna ya estaba acostado ahí en la cama. Y entonces va llegando y se va sentando así todo arrogante, y como quien dice, aquí llegué yo, y yo llegué primero, y yo voy a ganar la elección primero, y voy a escoger el ejército con sus armas. Y al rato llegó Arjuna, y Arjuna llegó pensando en Krishna, con las manos juntas, con una actitud muy reverencial, y, y entró y caminó y hasta que estuvo enfrente de los pies del loto del Señor y ni siquiera se sentó, sino que toda la noche la pasó ahí de pie mirando al Señor y con las manos juntas y meditando en él. Y cuando Krishna abrió los ojos de una vez vio a Arjuna y le dice, mi querido Arjuna, ¿y qué haces ahí parado? ¿Por qué no te sentaste? Y entonces Duryodhana dice, pero yo llegué primero. Entonces Krishna dice, pero yo vi primero a Arjuna. Arjuna tiene derecho a escoger primero. Y entonces Arjuna de una vez dijo, mi querido señor, yo te escojo a ti para que me acompañes en esta guerra. Y luego Krishna como para ver qué más decía, le dice, mi querido Arjuna, ¿y tú por qué me elegiste a mí, no a mi ejército? Arjuna muy alegremente dice, mi señor, porque habiéndote elegido a ti, no habrá ninguna posibilidad de equivocarme. Entonces Krishna quedó muy complacido con la determinación de Arjuna de confiar tanto en él. Esa es la confianza que necesitamos desarrollar, confiar 100% en Krishna, porque en esta batalla de Kurukshetra realmente Krishna fue el de la guerra, Krishna fue el que luchó realmente. Los guerreros allí no eran sino instrumentos en las manos de Krishna, en las manos del tiempo, en las manos del destino. Igualmente nosotros no hacemos nada, nosotros no hacemos ni siquiera un agua de panela, pero si confiamos en Krishna, podemos hacer cosas muy grandes. Vea Guru Maharaj, todo lo que ha hecho, los tours de Perú, el planetario de Bársana, los templos en la India. ¿Por qué? Porque él ha confiado en Krishna, él ha confiado en Radha y Krishna, y nosotros necesitamos es también confiar. Lo único que nos falta es confiar. Y si confiamos ya tenemos la garantía de superar, tenemos la garantía de que este océano se convierta en el agua o sea, que se reduzca en el agua que cae en la huella dejada por el casco de un ternero. Algo insignificante. ¿Quién no cruzaría
por el agua que hay, que se encharque en la huella dejada por el casco de un ternero. Pero para alguien que no confía en Krishna, eso, el océano es insuperable. Bueno, entonces estamos llegando ya al final de esta bonita charla. Pues vamos a escuchar comentarios. ¿Quién quiere empezar? Maharaj Paramahansa, Hare Krishna. Jai Maharaji, tanta reverencia al Maharaj Tirtha ki jai ho. Gauranga, Gauranga, Gauranga. Bueno, muy bonito todo esto, claro, de eso se trata la comprensión de la conciencia de Krishna, de aprender a confiar plenamente en Krishna. Es una ciencia, como los consejos que Srila Rupa Goswami, tu señoría Srila Rupa Goswami nos aconseja, ¿no? Utsahan ni charadaria tatakarma pravartana sangatyaga sato brite. Entonces, entusiasmo, confianza, paciencia. El otro también es Saranagati, de Srila Bhaktivinoda Thakur, ¿no? De Srila Rupa Goswami, que es la plena convicción de que Krishna nos protegerá, la aceptación exclusiva del Señor como nuestro único sostén, ¿no? Entonces, esos dos puntos realmente son para alguien que está interesado, verdaderamente interesado en servir y conocer a Dios y realizar la protección del Señor Supremo. Una vez que se realizan estos dos puntos, obviamente plena confianza, plena convicción, ¿no? Se acaban todos los lamentos, todos los apegos, todas las ilusiones, todos los sufrimientos, destruye todo, ¿no? La comprensión y la realización de estos dos puntos destruyen todo el concepto material de la existencia. Y el alma queda liberada solamente con esos dos puntitos, ¿no? Plena conciencia, plena convicción. ¿Qué le va a causar temor? ¿Qué le va a causar ansiedad? ¿Qué le va a causar desconfianza? Si obviamente Arjuna escogió los pies del otro de Krishna, porque confía plenamente en él. Y eso significa entrega total, Saranagati, ¿no? Y ese es el punto de partida, ¿no? Ese es el punto de partida para el desarrollo de la conciencia tal cual. Y como dice Maharaj, obviamente así es, porque si uno no confía en Krishna, un pequeño se ahoga realmente, es como ahogarse en un vaso de agua literalmente. La analogía del agua depositada en la huella de un ternero es similar a ahogarse en un vaso de agua. Meter la nariz en un vaso de agua y ahogarse ahí. Entonces, es así, es que mundo material algo insignificante. Pero cuando uno no sabe nada de Dios, no tiene a Dios en su corazón, no ha aceptado a Dios en su corazón, pues cualquier hormiga se convierte en un elefante. Ve una hormiguita y ve un elefante. Entonces, así son los problemas del mundo material. Y esa es la condición en que está nuestra mente, nuestro estado mental, ¿no? La muerte la vemos como algo abominable, rechazable, ¿no? Cruel, terrible, completamente indeseable, ¿no? La muerte. La soledad, la pobreza la vemos como algo terriblemente, una desgracia mayúscula, ¿no? Cuando alguien termina solo, quiere trabajar toda la vida para crear 2, 3, 4, 5 hijos. Llega a los 70, 80 años y los hijos salen y se van porque tienen que irse. Entonces, esa soledad de la vejez, eso lo ve como algo, una desgracia, un karma, pero eso es bien pesados. O si no ha podido conseguir el dinero que ha querido, se siente siempre pobre. Si no ha podido conseguir la cantidad de dinero que siempre ha deseado, se va a sentir miserable, pobre, incapaz,
se va a sentir deprimido, se va a sentir un montón de miserias mentales, ¿no? Literalmente mentales de la mente, y eso lo hace sufrir. Entonces, el proceso de que nosotros hayamos conocido la conciencia de Krishna, que obviamente la podemos vivir, la podemos realizar en algún punto, en algún porcentaje, es una gran maravilla. Ahora bien, estos estados de conciencia, esos estados de comprensión, son los que debemos estar predicando a todas las personas, impartiéndola a todas las personas, para que también logren y logremos entre todos una emancipación masiva del mundo material. Eso es entre todos, ¿no? Tanto los que hablan como los que escuchan, ¿no? Saravanan, Kirtanan, Vishnu, Smarana, Padasevanan. Escuchar, cantar, recordar, repetir, ¿no? Es por tanto, tanto el que habla como los que escuchan son beneficiados. Por lo tanto, hablar es supremamente vital y escuchar es supremamente vital para el desarrollo gradual de un estado de un grado de conciencia de Krishna considerable. Jai Maharaj, Dandavad. Ya, y mi querido Vainava, que se ve increíble en esa foto de perfil, todo un Paramahansa. ¿Qué hermanos quiere comentar algo? Adelante. Jai Maharaj, Hare Krishna, reverencias. Ya, y mi querido Kavi Hare Krishna. Maharaj, aparte de comentar, quería, no sé si fuera posible. Ayer estaba contando el pasatiempo del Garuda que tenemos acá en el Ecotruli y no me acordaba bien el pasatiempo. Entonces ya tuve que canalizar por otro lado ¿cómo se llama? La explicación del señor Garuda. Y porque la señora me pidió que anteriormente le habían contado la historia de que Garuda secó al mar y todo eso. Entonces en la mañana escuché algo de la gorriona. Yo no me acordaba muy bien y quedé como bien volando así, Maharaj. Entonces no fuera si fuera posible, de repente si lo puede repetir el pasatiempo de la gorriona con el señor Garuda que se quiso secar al mar o lo secó al mar, ¿cómo fue la historia completa? Porque yo me quedé volando, Maharaj, y acá el señor Garuda está acompañándonos, entonces cada vez que los visitantes vienen, quiero contarles la historia así como bien amplia y bien entendible, pues. Muchas gracias, Maharaj, por eso sería. Ya, mi querido Prabhu. Pero lo que pasa es que prácticamente Garuda simbólicamente representa a Krishna. La gorriona nos representa a nosotros, a cada uno de nosotros. Los huevos representan la libertad. Entonces, dice, cierta vez una gorriona puso sus huevos a orillas del océano. El océano con sus olas se tragó los huevos. La gorriona se puso en ansiedad y le pidió al océano que por favor se los regresara. El océano pareció no escuchar su súplica. Entonces la gorriona en su desespero se determinó a secar el océano y entonces comenzó a sacar agua del océano y a echar en la orilla con su pequeño pico. Entonces la gente que pasaba por allí y la veía sacando agua y echando a la orilla, decían, ¿y qué estás haciendo ahí, mi querida gorriona? Dice, aquí secando el océano. Entonces, dice, secando el océano. Ja, 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 comenzaban a, pobrecita, estás haciendo algo imposible de realizar. Y entonces se iban así riendo y a contarle por ahí a la otra gente que cómo le parece que vimos a una gorriona sacando agua del océano, echando a la orilla y le preguntamos que para qué, dice que no, que lo estaba secando el océano. Y entonces así hasta que llegó a oídos de Garuda. Y Garuda sintió compasión por la gorriona al escuchar el suceso, ¿no? Y entonces se acercó a ella y dice, mi querida gorriona, ¿qué te sucede?
Dice, no, que yo que puse los huevos aquí a orillas del océano y el océano con sus olas los tragó y le pedí que me los regresara y me pareció no escuchar mi súplica. Entonces ahí Garuda sintió mucha compasión se dice que le habló al océano con voz de trueno. Y dice, mi querido océano, o devuelve los huevos a mi pequeña gorriona, o si no yo asumiré la tarea que ella ha emprendido. Entonces, como Garuda sí era capaz de secar el océano, se dice que el océano se estremeció de miedo y devolvió los huevos a la gorriona. De esa manera la gorriona fue feliz. De igual manera, nosotros, mientras estemos enredados en estas modalidades materiales, nunca vamos a poder ser felices, aunque lo intentemos una y otra vez. Pero cuando intentemos al menos salir de este océano material y confiemos 100% en Krishna, entonces, porque eso está en el capítulo 6, texto 24, para que usted lo repase. Eh, Dice que Garuda, cuando vio el esfuerzo de la pequeña gorriona, sintió deseos de ayudarla. Y entonces allí sí la Prabhupada en el comentario dice que Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismos. Entonces, ¿cuál es la ayuda de nosotros? La ayuda de nosotros es luchar con confianza, de perseverancia y determinación. ¿Y cómo podemos ser determinados? Cuando tengamos plena confianza en el Señor. Solo cuando hay plena confianza puede venir la determinación. Pues hasta aquí, mi querido Kavi Hare Krishna. Muchas gracias. Ya, Mara, está bien, esto, no, la duda mía sería que el señor Garuda, ¿él puede secar el mar? Sí, él Ah, puede, ahí es donde que yo me quedé así como que, uy, me quedé con la duda, cosa que dije, uy, pero el señor como, Garuda no puede secar al mar. Yo así me quedé con la duda, Maharaj, por eso que como él después es un ahora gran usted lo místico, repite que sí puede él secar el mar. como él es un gran místico, podía tomarse el océano de un sorbo. Entonces, por eso el océano se estremeció y inmediatamente, uy, ¿cómo así? Este sí me seca, entonces ahí me devolvió los huevos. O si no, no lo hubiera devuelto. Bueno, madre premalática, le escuchamos. Hare Krishna, mis reverencias. Me parece que Bueno, salió de la sala, maestro. Puso un salió. mensajito, sí. Bueno, entonces yo creo que podemos ir terminando ya. Muchas gracias a todos, reverencias. Gracias a los que nos siguen por Facebook y gracias a los que hacen posible que esta plataforma esté funcionando para los lindos Harikatas. Y reverencias para todos. Gracias por su amable atención. Feliz y Ya, bendecido día. ya, y Radhe Ya, Radhe, Hare Krishna. Maharaj. Maharaj, Reverencias, de por radio. acá hay unos comentarios. Me Ahí permite pues. leer. Gracias. Eh, Yudamanyu dice Rade Rade. La madre Prema dice maravillosa clase. Gracias, pido permiso para retirarme. Feliz día. La madre Gora Priya dice Jai Haribol Hare Krishna Dandavat Pranams. Saber que las pruebas estarán constantes, solo estar confiando en Krishna, de a poco ir desarrollando las virtudes con ecuanimidad. Muy extasiada, puro néctar, tomando nota, muchas gracias por tan bonita clase, Radhe Radhe. Y el Prabhu Krishna Nagar saludó hoy desde Facebook, Jai Dandavat Pranam. Ya, más gracias, hasta ahí.
Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, Maharaj Tirtha Ki Jai, Madres Jai. y otros Unidos Ki Jai. Muchas gracias, Srimad Bhagavatam Ki Jai, Guru Patita Parna Ki Jai, Mes de Kartik Damodar Ki Jai. Bueno, agradeciendo a todos por la asistencia, por la participación. Los invitamos esta noche con otro lindo Harikatha. Esta noche contamos con la presencia de Maharaj Bhaktivinoda Paramahansa, quien nos trae el Chaitanya Charitamrita como todos los jueves. Y mañana los invitamos nuevamente a que se unan a partir de las 5 de la mañana para el canto de las majarrondas. Y a las 7 continuamos con este hermoso estudio del Srimad Bhagavatam con nuestro querido Maharaj Tir. Muchas gracias a todos. Muchas bendiciones. Feliz día. Hare Krishna. Jai, Hare Krishna, Radhe Radhe, Haribol. Jai, chao.